Buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia que nos visualiza, más que todo a la Universidad Nacional de Chimborazo de la carrera de Comunicación. Soy estudiante de cuarto semestre de la carrera de Comunicación. Hoy vamos a tener una entrevista con un personaje histórico, podríamos decirlo así, al ingeniero Marco Ramiro Murillo Ilbay. Vamos a tratar sobre temas importantes de su trayectoria, historia y más que todo el legado que está dejando para las futuras generaciones. Estamos aquí para hacerle varias preguntas, sus datos biográficos, trayectoria y liderazgo en el sector indígena, el presente y su proyección que tiene para el futuro. Bueno, ingeniero, bienvenido a esta entrevista que se va a desarrollar. Vamos a iniciar con una pregunta. ¿Quién es Marco Murillo? Bueno, qué gusto, Marco. Un saludo a todos los estudiantes de comunicación de la UNACH. Bueno, Marco Murillo es una persona que nació en una comunidad indígena de la parroquia Quimiel, de la comunidad Balcací. En el 1970, básicamente en un proceso complicado donde las comunidades, los líderes, pues tenían mayores complicaciones que hoy normalmente los pueblos indígenas. De hecho, todo ese proceso de liderazgo de mi padre, de mi familia, pues fue motivando a cosas interesantes en una trayectoria futura de mi familia. En primera instancia también, yo casi soy una primera generación de mi comunidad de ser indígena evangélico, es una cuestión interesante. Mi padre, mi madre son los primeros evangélicos en circunstancias complejas. Y son también ese proceso que va marcando una trayectoria de vida, sobre todo porque uno se mueve en un entorno social, económico, religioso, inclusive político, ¿no? de todos estos temas. Entonces, Marco Murillo es esa persona que viene de ahí. Posteriormente, pues, había migrado por situaciones complejas económicas mi familia a la ciudad de Quito de manera directa. Y luego retornamos, mi primer grado lo tengo en Quito, en una escuela Juan Montalvo de Quito. Regreso básicamente para segundo grado a Riobamba por situaciones, como digo, económicas. La familia se buscaba dónde poder tener ingreso económico. Regreso con mi madre a Riobamba y entro en la escuela Leonidas García, cerca del cementerio, donde básicamente curso mi situación básica. Luego estuve en el colegio Edmundo Chiriboga, el básico, posteriormente el colegio Maldonado, mi situación, podríamos decir, de secundaria. El tema universitario, voy a Quito a estudiar Administración de Empresas en la Universidad Central del Ecuador, y posteriormente concluyó los estudios no en la Universidad Central, sino en la Universidad Técnica Equinoccial. De ahí tengo un proceso también de vinculación con indígenas migrantes en Quito, en toda esa trayectoria de juventud. Posteriormente me vinculo, soy fundador de una de las organizaciones de migrantes más grandes de Pichincha, que es la FIERPI, de los indígenas evangélicos, el primer presidente. Eso me vinculó a llegar a la presidencia de la FEINE, creo que uno de los más jóvenes, tenía 29, 27, 28 años, liderando una de las organizaciones más grandes del Ecuador, en las cuales pasé 10 años. Posteriormente tuve también, salí de ahí, fui a la Asamblea Nacional, creamos un movimiento nacional que se llamaba Mautajatari, una de las cuestiones más interesantes del proceso. Concluido ese tema, pues me dedico ya a un tema eminentemente de asesoría, sobre todo de dar servicios profesionales. En la Asamblea Nacional he sido asesor a varias ocasiones. También he estado en el municipio de Quito, luego creo que vamos a topar ese tema. Regreso también a Riobamba, en la alcaldía del ingeniero Napoleón Cadena como asesor del municipio. Tengo 4 años acompañando ese proceso. Regreso a la Asamblea Nacional y sigo una consultoría ya de carácter eminentemente técnico y profesional hasta ahora. Sí, entonces vemos su trayectoria que ha sido larga desde su infancia más que todo. Así es.
A usted, o sea, viene desde sus padres esto del impulso del evangelio, como usted menciona que sus padres fueron los primeros evangélicos en Quimia para desarrollarse eso. O sea, eso quiere decir que sus padres le motivaron a ser ese líder indígena, ese líder evangélico dentro de la sociedad. De hecho, algo le queda a uno del entorno. Uno cuando va creciendo, cuando es niño, va moviéndose en un entorno social, económico, político. Mi padre, antes de ser evangélico, pues era un líder. La familia de mi padre era un líder que siempre tenía esa perspectiva de conducir a la comunidad, reivindicar cosas. Y luego, pues, lleva a este punto de ser evangélico. La primera familia también tiene estos elementos, ¿no? De continuar con el liderazgo, a pesar de las dificultades. Casi mi casa fue quemada, mis padres fueron golpeados, un proceso complejo de disputa religiosa en esos tiempos, que hoy ha bajado bastante. Entonces, bueno, la Iglesia Católica, los líderes motivaban esa persecución en esos tiempos y en eso me fui creciendo. Mi padre seguía trabajando en el liderazgo y luego, bueno, se logró consolidar ese tema. Y posteriormente mi padre nunca dejó, a pesar que migramos a Quito, migramos a Riobamba, mi madre y mi padre nunca dejaron ese liderazgo en la comunidad. Hay esa visión, de una visión holística, que siempre estaban presentes, eran los consejeros de la comunidad. Entonces estaban permanentemente, si bien es cierto, un tiempo trabajando para buscar un recurso económico para sostener la familia, pero dedicándole una gran cantidad de tiempo a la comunidad y a la iglesia. Entonces, a la iglesia, a la comunidad. Entonces, en ese contexto es que yo voy creciendo y de hecho, parte de mi aprendizaje de liderazgo y de motivación, sobre todo de algunos elementos que son estos de luchas por causas, lo vengo llevando desde ese aprendizaje. Ingeniero, entonces la comunidad indígena, ¿hubo transformación posterior a la llegada del evangelio en su entorno? Porque antes los indígenas, o sea, se dedicaban más al alcohol, porque se recuerda anteriormente que los indígenas, los patrones, les daban con un pago el alcohol, y ellos vivían acostumbrados a eso. Y el evangelio, ¿cómo hizo que haya cambio en esa realidad hace más de 50 años? Claro. A ver, yo no te voy a hablar de teoría, te voy a hablar de mi familia, un tema tan concreto que me costó entender. Mi padre, teníamos circunstancias económicas muy paupérrimas, que no teníamos ni siquiera para vestirnos o para comer, porque las fiestas que se generaban de los reyes, y básicamente eran lo que se llaman los priostes, ellos permanentemente se endeudaban casi todo un año para generar esa fiesta. Y esa fiesta implicaba licor, 15, 20 días, 30 días, y eso era como ya algo normal y tradicional, pero supongo que ya dentro de las adicciones del alcohol, mi padre era un alcohólico, mi familia era un alcohólico, entonces más allá de estar pensando en los hijos, en hacerle estudiar o en buscar un beneficio familiar o hacerse algo de alguna propiedad, su principal objetivo era generar esa fiesta. Y el tema del alcoholismo, como ya tenía, ahí se endeudaba, pues ya era un tema de un alcoholismo, podemos decir, una adicción. Entonces su círculo de la comunidad se movía en el alcoholismo. Esto no solo tiene implicaciones sociales o peor aún religiosas, sino económicas. Porque no le quedaba nada a mi padre, o sea, se endeudaba en el Chulco, que antes no había ni siquiera cooperativa. Entonces todo el año trabajaba y no le alcanzaba para pagar, y peor para mandar a los hijos al estudio. Cuando tienen este cambio, no voy a hablar del ámbito religioso, sino del ámbito social y económico, pues yo creo que fue algo pertinente que en ese momento fue justo decirle que el tema del alcoholismo, ¿cierto? La Biblia dice que el embriagarse es un pecado. Les dijeron básicamente que embriagarse es pecado, porque si no, creo que mi padre no entendía. O sea, si le decían esto, no, rehabilítate, no entendía. Pero el rato, como tenemos esa cosmovisión holística, integral, los indígenas somos bien espirituales, pues al entender lo que decía Dios, la palabra de Dios, de que eso era pecado, pues ahí es donde su choque cambió 180 grados.
Y por supuesto que en lugar de hacer una fiesta de Reyes que se endeudaba todo un año, o de andar con los amigos, con los familiares, tomando cada fin de semana o entre semana y gastándose toda la plata, pues entendió que la dinámica económica era mejor ayudar a los hijos, pues ya mandó a mis primeros hermanos tuvieron complicaciones en estudiar porque no había plata, ¿no es cierto? Entonces al resto de hijos, y como él era líder y vio esa perspectiva de salir de ese círculo vicioso, y creo que en este caso el tema del Evangelio le ayudó muchísimo a una situación social y económica en esos momentos. Y esto ya luego visto como líder, porque bueno, yo me moví en un entorno indígena evangélico, para mí no era novedad, pero inclusive hay un libro que señala el expresidente Osvaldo Hurtado, que hace un estudio social en los pueblos indígenas de política general, y determina en los años 80, 90, una comunidad indígena era a la vista un desarrollo mucho mejor económico. ¿Qué quiero decir con eso? Tenía mejores casas, estaba vista, al menos sus hijos estaban estudiando, y una comunidad que no era evangélica, porque no es evangélico, sino es una cuestión social y económica, pues tenía condiciones económicas a la vista más complicadas. No quiero decir que esto es una dinámica, pero en general puedo mostrar que en circunstancias económicas, sociales, más allá de religiosas, fue un beneficio para mi comunidad y la familia. Es verdad, ingeniero, lo que usted menciona. También usted menciona que fue presidente de la FIERPI. Ajá. ¿Y cómo se llegó a eso, a ser el primer, o sea, fue joven para comparación de las nuevas generaciones, llegar a esos poderes? ¿Y cómo fue su experiencia? ¿Cómo llegó a ese poder? O más que todo a estar como líder de FIERPI. Porque FIERPI y FEINE también es una organización grande, porque hay grandes levantamientos a nivel nacional, más que todo reivindicando al sector indígena. FIERPI está en Quito, arraigado. A ver, como mi antecedente, vengo de una familia de liderazgo, de lucha de derechos. Mis padres, mi familia siempre se movió en ese espacio. Luego recordarás que te dije un elemento interesante. Yo me moví en un barrio entre la comunidad y mi barrio, y éramos medio rebeldes de jóvenes. Fui al Colegio Maldonado, siempre estuve presente en las movilizaciones y éramos los primeros en salir. Y creo que ese fue mi cambio interesante de un colegio Chiriboga, que era más tranquilo, más podemos decir, más normal. Ahí era un colegio que siempre luchaba derechos, o había situaciones, y yo estaba ahí en esos elementos. Voy a la universidad, a Quito, con todo, uno es una carga de conocimiento, de aprendizajes, pues en la universidad también. No estuve en la Universidad Central, no estuve con la línea de izquierda de la universidad, pero creé en la universidad, en la Facultad de Administración, un nuevo movimiento que se llamaba Renovación Universitaria. Entonces me pareció algo interesante, participamos, ganamos algunas cuestiones. Entonces fui metiéndome en ese ambiente desde la academia también. Ahora, cuando voy a Quito, mi padre también estaba allá, y ya tenía un círculo donde se movían con indígenas, en este caso evangélicos, por el tema de la iglesia. Como tú sabes, donde va un indígena evangélico crea una iglesia. Hoy están en Estados Unidos, en Quito, y ese era el boom en Quito. Entonces generan este proceso de iglesias. Yo iba, participaba, no tenía mucho liderazgo hasta que me involucré con los jóvenes de mi iglesia, una iglesia que mi padre fundó, futuramente con mi suegro, y ahí es donde empezamos a trabajar con jóvenes sobre temas de la juventud de ese tiempo, y logramos pues consolidar un proceso muy interesante, al punto que la iglesia era mucho más de jóvenes que de adultos. Ese proceso hace en que me vincule a reunión, y habían como 30, 40 iglesias en Quito, y decidimos organizarnos porque la FEINE siempre aglutina comunidades, iglesias a nivel nacional, y en Quito siempre eran invitados los migrantes, pero como iglesias, no como organización. Habían intentos inclusive desde 1980 de consolidar una organización en Quito, pero no habían tenido éxito. Entonces yo me involucro muy joven, 26, 27 años, dentro de ese proceso, y un día nos convocó la FEINE, recuerdo muy claro, para
analizar un tema no eclesial, sino político, porque se estaba generando el tema de una nueva constituyente, ¿no es cierto? Entonces nos convocan ahí y en ese contexto me nombran, bueno, siempre he tenido esa posibilidad de hablar o de plantear cosas, aunque sean difíciles y complicadas. Entonces por ahí ya tenía algunos conocidos, pues me lanzaron a organizar, a ver, ese joven que está ahí creo que puede generar la organización que hasta ahora no hemos logrado. Entonces, bueno, me nombraron coordinador, me quedé por 2 años en la organización, logré consolidar, unir, logramos los estatutos jurídicos y fuimos parte de la FEINA. La FIELPI fue creada por iniciativa de la FEINA, del presidente y del directorio de ese tiempo, que nos dio el apoyo y el asesoramiento. Y después de esos 2 años de consolidación, pues un trabajo bastante duro. Los indígenas evangélicos no somos tampoco una monedita de oro, somos complicados, nos dividimos, hay pugna de liderazgo, o sea, es como toda situación organizativa bastante compleja y difícil, pero creo que tenía una ventaja, que era joven, que venía con ideas nuevas, con una visión más de unidad, de bajar las pistolas denominacionales, que a lo mejor tú entiendes, y plantear un tema de unidad en base a una agenda común y no a las diferencias. Porque en la ciudad ya era más complicado, los indígenas evangélicos tenemos mucho fraccionamiento denominacional, y eso en la ciudad era más fuerte. Entonces, porque ya tenían algunas líneas evangélicas. Entonces, lo que hicimos nosotros es trabajar y consolidar eso, y creo que fuimos consolidando el liderazgo. Bueno, el liderazgo de ustedes es memorable porque han pasado años y aún sigue notándose en estos años que ha venido. También vamos desde lo evangélico hacia su espacio político. Uh-huh. ¿Cómo esto, parte del evangelio, de su liderazgo, le ha abierto puertas para llegar al sector público, a la política, a la administración pública? Uh-huh. ¿Cómo se dio el salto y cuál es también su ideología política? Porque una persona que no tiene ideología política no es, como quien dice, no tiene proyección. Claro que sí. A ver, ahí hay 2 elementos interesantes que analizar. Primero, uno creo que va formándose en el ámbito social y tiene ideología política desde el inicio, aunque sea básico, pero lo tiene. Yo siempre vi desde muy joven que no teníamos, los indígenas evangélicos, no tenemos una perspectiva de izquierda, no porque no simpatice o no me guste, sino porque venimos de unas raíces liberales. De hecho, cuando hay el tema de la revolución liberal, por ejemplo, planteada por Eloy Alfaro, los protestantes son los primeros que toman las riendas por ejemplo, de la escuela, solo para poner un contexto que tú puedas tener, y porque esto es importante señalarlo ahora. Las escuelas y los colegios era por ley regentada por la Iglesia Católica, hasta la Revolución Liberal. Cuando se da la Revolución Liberal, pues se convierte en un Estado laico y empiezan las primeras escuelas laicas. Y una de ellas, es interesante estudiar la historia, es el colegio, ¿cómo se llama el normal de Quito? Manuela Cañizares, ¿no? Es uno de los primeros colegios colegios laicos. Y cuando el gobierno de Eloy Alfaro propone que algún maestro se haga cargo de ello, nadie acepta. Nadie acepta porque, es decir, irse contra la Iglesia Católica en esos tiempos era simplemente complejo, ¿no? Porque ellos eran los que dominaban y estaban presionando para que eso no se dé. ¿Y saben quién tomó el rectorado? Fue un gringo evangélico que fue el primer rector de la primera escuela laica, porque nadie quería hacerse cargo. Entonces los evangélicos somos de principio liberal por historia. Entonces, cuando se plantea la separación iglesia-estado, es que se da oportunidad a los evangélicos, y por supuesto, si el estado es laico, ya ahorita cualquier religión, o si tú eres gnóstico, lo que sea, ya te permite. Antes no, por ley eras católico, si no estabas complicado. Entonces, ese principio liberal vino y se ha desarrollado. Ok, partiendo de esos elementos, los indígenas evangélicos teníamos una dualidad, por no decirlo, complicado cuando yo llego a la fe. Por un lado tienes una teología
fundamentalista que llega porque los misioneros que llegan, los que llegaban teólogos, llegaban alguien con una fuerza espiritual de decir voy a compartirles el evangelio, pero no eran teólogos, o sea, no era gente docta, sino quien le daba ese espíritu de poder llegar. Eso comenta la historia. Y ellos eran políticamente en Estados Unidos conservadores, o sea, eran gente que decía no hay que meterse en la política, el tema, o sea, un tema básico, ¿no? Entonces, esto se viene desarrollando durante mucho tiempo. Los indígenas evangélicos al año de 1980 crean lo que es la FEINE, venían desde 1975, la primera organización de la FEINE tipo 60, la Composite, que es una de la primera organización, ¿me entiendes? Se viene consolidando un proceso de abajo hacia arriba, y ahí hay un elemento súper interesante, en el cual al año 80 reivindican derechos. Y mira que la organización nace con dos objetivos integrales desde la Composite, desde mi criterio, hasta la FEINE. Un ámbito religioso, que es cierto, que es ir y predicar, es decir, expandirse el cristianismo evangélico, pero el otro es reivindicación de derechos. Porque, claro, porque la Composite, una de las primeras organizaciones de la FEINE, se crea básicamente con 15 primeros, podemos decir, miembros, ni siquiera eran de iglesias, no nos permitían ser iglesia, sino de personas, porque les masacraban, o sea, donde iban a las comunidades les masacraban, motivados por los católicos, y les masacraban. Entonces se reúnen 15, hacen la asociación y dicen, aquí vamos a defendernos como organización, y eso se comparte a nivel nacional. Se crean las otras organizaciones, y más o menos 10 organizaciones en el año desde el 75 hasta el 80 que básicamente crean lo que es la FEINE. Entonces se crea con una visión integral. Entonces la FEINE o los indígenas evangélicos no es que no tenían un criterio social y político, lo tenían en dos ámbitos, no solo un ámbito religioso, sino también un ámbito de reivindicación de derechos. Esto camina un poco más allá, pero teníamos una dificultad. Su teología o su doctrina, podemos decir así, era opuesta al tema político. Decía que es pecado meterte en política, ¿no? Pero había otro ámbito que era lo social, en cambio que necesitaba de esa reivindicación, ¿no? De los derechos, lo que tú sentías del racismo, los temas de desigualdad, la persecución. Yo siempre digo, los indígenas evangélicos son doblemente discriminados en esa época, y ahora también. Eres discriminado por ser indígena, que ya es bastante. Y si eres evangélico, también eres discriminado. O sea, te discriminan en un ámbito social, político. Entonces la FEINE empieza con esos dos criterios a salir hacia adelante. Entonces, te recuerdo que el primer indígena que fue a la Asamblea Nacional, oficialmente, fue Manuel Naula Yupanqui. ¿Sí? Eso estamos hablando del año 80, antes de que haya Pachacuti, por si acaso, antes de que haya muerto. Estamos hablando en la época de Rodrigo Borja. ¿Por qué? Porque los indígenas evangélicos ya eran como una fuerza, o sea, en Chimborazo, en algunas provincias eran fuerza. Y claro, la política está viendo a ver quién es fuerte, pues para ver de quién tiene ayuda, apoyo. Y ahí salen unos primeros dirigentes de Chimborazo y también de otras provincias que empiezan ya a lanzarse de candidatos con este tema, pero ahí tenían un problema, porque su doctrina decía, la política es pecado, quien se mete en política es pecador. Y por otro lado había una necesidad social y un ámbito general, porque tú, muy al par de ser evangélico, no dejas de ser un ecuatoriano que según la Constitución dice que tienes derechos y obligaciones, entonces tienes derecho a participar, a votar o también ser autoridad. Entonces, esta disputa, habían complicaciones, ¿no? Entonces, llegamos al año 90, básicamente, y ya viene toda la movilización indígena, la cuestión, y por supuesto los evangélicos participan, a pesar de tener una doctrina que le decía no las movilizaciones. Yo me acuerdo clarito, antes decían, cuando era muy joven, decían que participar en las movilizaciones es pecado. Pero yo era un indígena evangélico, y aquí cuando me convocaba en el colegio o en la universidad era el primero en salir, ¿no? Y nuestros dirigentes también en las comunidades salían, por supuesto. Y mira, te voy a dar este tema muy interesante. El pastor en la comunidad no solamente tenía un liderazgo espiritual,
porque era el que ya sabía leer, que ya sabía un poco liderar, y muchas veces él mismo era ya el pastor, o a veces el anciano, cuando no habían pastores, el anciano de la iglesia, es decir, quien llevaba la paz. Y se daba una prédica cuando habían los conflictos sociales de que cuidado, estén saliendo a las movilizaciones porque eso Dios prohíbe. Él era un reconocido líder espiritual y además tenía las condiciones sociales como para liderar la comunidad. Y él era presidente de la comunidad. Entonces en la noche convocaban a la comunidad para analizar las complicaciones sociales. Entonces claro, ahí la participación es distinta, no se habla mucho de cuestión evangélica, sino de la subida de los combustibles, de lo que el gobierno está haciendo, de lo que es. Y él mismo se encargaba de resolver con todos de que hay que apoyar el paro, ¿no? Y eso para mí fue un tema bastante interesante. Como joven no lo entendía, porque creía que el pastor decía eso y hacía, y eso lo viví yo en carne propia. Entonces los indígenas evangélicos, cerrando esta parte, pero vale el contexto, siempre han estado vinculados a un proceso social y político. No voy a topar el tema religioso, que es otro tema. Entonces, tienen un primer diputado que es de Chimborazo, antes de que haya Pachacuti, que fue allí. No voy a juzgar si hizo bien mal, ese es otro tema. Lo que cito es del ámbito histórico. Siempre estuvo presente en los levantamientos. De hecho, si tú haces una cuenta de quienes murieron en los levantamientos del 90, aquí en Chimborazo fueron indígenas evangélicos, que justamente supieron eso, y en todas las provincias hicieron, ¿no? Entonces, ¿qué tendencia política es? Yo creo que no es un tema de izquierda, siempre lo señalo y te digo un tema liberal, ¿no es cierto? Segundo, nosotros, los indígenas evangélicos, se crea también Pachacuti, por ejemplo, ya en el año 86, plantea desde mi perspectiva una visión etnocéntrica que la respeto, pero yo no la comparto, porque yo soy un indígena evangélico, por ejemplo. Entonces yo no reivindico la espiritualidad ancestral, la cual respeto a los que lo hacen, ¿no? Pero estamos, como dicen, en un estado laico y podemos todos definir lo que sea. Pero los otros elementos que son reivindicación de derechos, la identidad, el tema del territorio, el gobierno comunitario, el tema de la justicia ancestral, o sea, hay elementos de los cuales sí tenemos cuestiones conjuntas. Pero yo no comparto, por ejemplo, esa línea. Y hay otros temas más, por ejemplo, que luego toparemos en el tema de la izquierda, que anteriormente era lucha de clase, que podríamos ahí sí tener algunos ejes. La nueva izquierda contempla otros elementos que para un evangélico en un ámbito democrático no se debe dar, ¿no? Que son, por ejemplo, los temas de familia, los temas el tema de la vida, y hay algunos otros elementos que ahí básicamente nosotros respetamos, coordinamos, trabajamos, pero que tenemos un punto de vista distinto. Entonces, ¿por qué, más allá de una ideología, si alguien me dice que un indígena evangélico que es de izquierda, yo le pongo ciertos elementos ahí a señalar este tema? Entonces, ¿qué línea es para mí, como tú estarás pensando, qué líneas son los indígenas evangélicos? Desde el inicio fueron una socialdemocracia, porque con quien ingresa el primer diputado es con la izquierda democrática, no entra con la derecha, entra con la izquierda democrática. Era casi un aliado estratégico en la época de Rodrigo Borja. Entonces siempre estuvo en el centro, no estuvo con una línea del MPD, no estuvo con una línea del Partido Comunista o del Partido Socialista, sino estuvo en una socialdemocracia, que era algo más intermedio, que yo creo que por ahí es la línea donde se va. Entonces, si tú me dices, antes tenía una línea ideológica, por supuesto que los indígenas evangélicos tenían una línea. ¿Que era de izquierda? No. ¿Que era de Pachacuti desde antes? No. ¿Que algunos estén participando? Sí. O sea, sí te lo digo, pero una línea ya estructural es difícil que sea. O sea, yo tengo muchos amigos de Pachacuti, en el ámbito de autoridades, los respeto muchísimo, pero en líneas ideológicas para mí son totalmente distintos. Pues es verdad, ingeniero, lo que usted menciona, que los indígenas han transcurrido a lo largo de la historia. También su participación en el movimiento Mauta Libre, o Mauta Hatari, como usted mencionaba, ¿cómo lo lleva a ser parte o miembro de este movimiento político? Porque ha tenido igual historia relacionada con el Evangelio, ha tenido autoridades en Guamote, Volta, y últimamente se ha ido apagando ese movimiento, por no tener esa proyección, esa visión de inclusión. O desde mi punto de vista, al ver que no hay
o no se dejan a los nuevos jóvenes para que... Yo creo que son parte de los procesos históricos y creo que son momentos. Si ahora me dicen hay que crear un nuevo movimiento, yo diría no. No, porque creo que la diversidad del movimiento indígena evangélico, me refiero no a movimiento político, sino al proceso de las iglesias, de todo este tema, no amerita en este momento, ¿no? En ese momento sí, y voy a sustentar por qué. Con Pachacuti y la CONAIE siempre ha habido una disputa desde cuestiones históricas, porque Pachacuti y la CONAIE viene de la teología de la liberación, de una visión de izquierda muy respetable, con el Monseñor Leonidas Proaño, pero que complicaban también las cosas para los evangélicos. Entonces siempre hubo esta complicación, hasta que empiezan los levantamientos, ¿no? Entonces ahí hay ejes comunes donde se actúa de manera conjunta. Menos reconocido para los evangélicos, más potenciado para la CONAIE, pero participamos de manera conjunta. Ahora, el siguiente paso era ya cuando vas a lo político. Y en lo político era difícil que alguien, un indígena evangélico, pudiera llegar, y de hecho, si tú miras la mayoría de líderes históricos de la CONAIE, y casi hasta ahora, no hay un indígena evangélico dentro de esos liderazgos, ¿no? A nivel nacional, y eso es algo claro. Entonces, eras excluido, como te dije, de alguna manera. Segundo, si tú vas a los partidos políticos, también es complicado meterte en ese tiempo. Y básicamente soy uno de los actores que llegó a inscribir a ese movimiento. Entonces, en ese momento era necesario. Había unidad, había fuerza, y se logró conseguir las firmas, conseguir alrededor de más de 200,000 firmas, y lograr la inscripción de un movimiento a nivel nacional es cosa seria. Alguien me dice, oye, metámonos a hacer lo suficiente. O sea, para una experiencia está bien, pero es un trabajo titánico, sin recursos, sin financiamiento, o sea, con pura voluntad y pura movilización de los hermanos, de los compañeros, porque no, tampoco el movimiento era solamente de evangélicos, sino llevaba todo un proceso de una visión y una perspectiva política. Entonces, Amauta creo que en ese momento fue interesante. Nosotros tuvimos al primer candidato indígena del Ecuador, que fue Antonio Vargas, a la presidencia de la República. ¿Sí? Aunque no ganamos, fue complicado el financiamiento, fue una experiencia para mí joven, claro, tendría 31, 32 años liderando un proceso de esos. Pero en Colombia ganó, yo le digo al Antonio Vargas, oye, al menos en Colombia eres presidente, porque ganaste, arrasaste, pero el resto era complicado, ¿no? Y era la figura de ese tiempo porque había llevado todos los levantamientos, pero creo que Ecuador no estuvo preparado todavía para uno de esos temas, pero eran sueños que teníamos. Y Antonio Vargas no era evangélico, él era de la CONAIE, era un líder histórico, y decidimos ponerlo porque tenía mayores condiciones, pero creo que en ese momento no estaba. Pero cómo nace también eso en las provincias. En cada provincia también eran excluidos los líderes muy buenos, profesionales, o no profesionales, pero con un liderazgo. Tenemos en el AUSI, por ejemplo, para hablarte de Chimborazo, el primer alcalde indígena, que fue Clemente Tabal. Tenemos también en Guamote, en Colta, un proceso de que los evangélicos querían llegar a un espacio de poder. No voy a decir si lo hicieron bien o mal, ese es otro tema, pero te cito los hechos históricos de Amauta. Fue un proceso muy importante con liderazgos fuertes. ¿Qué pasó ahí? A ver, creo que la expansión nacional no logró consolidarse, porque el liderazgo es así. No me sorprende el que Amauta se había complicado. Si tú te voy a poner el ejemplo de Colta, que tú has de conocer. En Colta, antes todos se unieron porque no había un indígena evangélico que sea alcalde. Pero Curichungui fue un primer alcalde indígena y todos se unieron ante ese proceso, ¿no es cierto? Entonces, si se unen ante ese proceso, después los otros que estaban ahí ya empezaron a ver, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6 líderes que también querían ser alcaldes. Y si no lograbas evacuar ese tema, pues simplemente iba a haber esta disputa y esta complicación básicamente de liderazgos, y se iba a fraccionar ayer o yo siempre, que es el primer elemento que yo cito. La CONAIE, ¿por qué ha logrado consolidarse? Porque ha logrado evacuar los líderes hacia una perspectiva nacional y ha ampliado el panorama, pero si tú estás solo en una circunscripción, se te complica. Entonces, eso fue uno de los elementos que en su momento fue bueno, unió, fortaleció para salir adelante, pero el otro proceso se complicó porque
no había la posibilidad de evacuar ese proceso. Y el segundo, creo que sí, hay cambio generacional, hay nuevas perspectivas de, por ejemplo, sostenerse en la organización, que todavía la CONAIE tiene esas complicaciones. Aquí hubo, por ejemplo, que Amauta se declaró independiente de la Composies, dijo, no pertenece acá, nosotros somos autónomos. Entonces, hubieron ciertos elementos en los cuales creo que, ya la historia lo ha dicho, fueron un tema bueno en un tiempo, pero lastimosamente se ha ido apagando poco a poco. Esta pregunta, Kinge, ¿a usted qué le motivó a desvincularse del movimiento Amauta? Porque en un principio tenía una ideología, una referencia con proyección, más que todo para los pueblos indígenas evangélicos. Pero ¿en qué momento es donde se deslinea, o sea, se van del camino de este proyecto? A ver, hubo como en toda organización dificultades. La primera es que el movimiento Amauta se desligó porque hay resoluciones de las organizaciones que no necesariamente toman las decisiones políticas de algún movimiento, pero sí dan los lineamientos. Entonces, la Composies tomó una decisión, me acuerdo, y esa decisión fue polémica, no quiero decir fue buena o mala, que no fue aceptada por los dirigentes de ese tiempo de Amauta, de la provincia de Chimborazo. Y en contexto, en ello, pues muchos líderes tuvimos complicaciones. Por ejemplo, mi persona era que apoyaba y se asentaba en la organización, la composición de las decisiones. Y lo que pasa, para un ejemplo más cercano, lo que pasa en Pachacuti. La CONAIE dice una cosa y a veces el Pachacuti resuelve el otro lado. Algo parecido sucedió en ese tiempo. Entonces decidió Amauta, como ahora desde ahí, deslindarse de la organización y decir, bueno, somos evangélicos, tenemos los principios, pero la organización no define. Definimos el grupo que estamos liderando, ¿no? Entonces, ahí fue una salida masiva, me acuerdo de líderes, de personas, autoridades, y entre los cuales estuve yo también, ¿no? O sea, fue un grupo bastante grande, pero no puedo hablar mal. Creo que son procesos que van pasando. No he hablado mal de los dirigentes. Creo que eso es una experiencia y también algo que me ha servido como un aprendizaje para ir madurando en un ámbito. A lo mejor en lo dirigencial había llegado a un punto de liderar una organización nacional, de tener ideales, de tener claridad, pero en el ámbito político era nuevo, a pesar que llegué a ser asambleísta por Amauta. O sea, Amauta gobernó, creo que la provincia de Chimborazo, no creo que lo hayamos hecho mal. Teníamos alcaldes, 4 alcaldes, teníamos concejales, teníamos un asambleísta que llegamos a tener por primera vez desde el movimiento indígena evangélico de manera directa, promovida por la organización. Entonces sí, era una fuerza muy importante, y creo que eso, puedo decir, entre todos no logramos sostenerlo. Parte puedo ser también responsable, pero mi perspectiva primera era que la organización no se alineó más bien la organización política Amauta Ayuya no se alineó a la organización, y creo que fue uno de los elementos más importantes, que hasta hoy creo que tienen decisiones no divididas, o cada uno marca su camino. También vamos a visualizar cómo usted se proyectó, más que todo como asambleísta de la provincia de Chimborazo, como representante de nuestra provincia. ¿Cómo fue su experiencia y cuáles fueron las comisiones que usted estuvo marcado dentro de la provincia, o sea, dentro de las comisiones de la asamblea? Y ¿qué legado fue lo que usted dejó en esto? Más que todo, usted mencionaba de la representación del movimiento indígena. A ver, bueno, yo ya tenía una experiencia de gestión social, básicamente. Cuando fui presidente de la FEINE, tuve la posibilidad de gestionar con estudiantes, con trabajadores, con sectores sociales, ambientalistas, o sea, sectores políticos. Entonces, tenía ya un conocimiento previo. Es más, cuando era presidente de la FEINE, yo asistía a la asamblea para determinar leyes o pedir fiscalización a distintas autoridades del gobierno. Entonces conocía un poco el proceso legislativo. El llegar para mí para allá es a ejecutar algo que ya conocía previamente. Es decir, había tenido un previo conocimiento,
de cuáles son las leyes prioritarias que se deben generar, cuáles son el contexto de lo que, del sector que yo vengo, los sectores sociales querían una representación, es decir, que siempre tengan las puertas abiertas, que siempre haya en las leyes, por ejemplo, la incorporación de sus criterios, de su visión, de sus observaciones, en el ámbito de fiscalización, seguir, por ejemplo, todos los procesos que en este caso iban contra los sectores sociales, contra los pueblos indígenas, contra los estudiantes. Entonces creo que esa parte la hicimos bien, no creo que tuve mayor dificultad. De hecho, te comento una anécdota muy interesante. Cuando se dio el tema de Rafael Correa en el mandato, cambió todas las reglas, por ejemplo, de la educación superior. Y de hecho, la Politécnica, la UNACH, distinta a la Universidad Central, todas no tenían una acreditación porque ahí les pedían complicaciones. Entonces, nosotros trabajando con los estudiantes, con la provincia, logramos, por ejemplo, esa acreditación que a veces no les querían dar, a pesar de tener todos los elementos, podemos decir, las evaluaciones, todas las perspectivas que cumplían los requisitos que determinaban ese tiempo. Y me vinculé mucho a los sectores académicos porque Riobamba considero es por excelencia una ciudad universitaria. De hecho, logramos sacar la resolución de la Asamblea Nacional declarando a la ciudad de Riobamba Ciudad Politécnica Universitaria y Tecnológica del Ecuador, porque no solamente son las dos universidades, sino también habían los institutos tecnológicos, que era interesante. Entonces, más allá de ese tema, inclusive esa resolución determinaba que el ministerio, ¿cómo se llama? La Secretaría de Planificación priorice en Riobamba este elemento como una cuestión planificada para que también los GATS pudieran dar seguimiento y generar un presupuesto en torno al tema. Me acuerdo que creamos también una comisión local acá que lastimosamente por cuestiones políticas no ha avanzado. Entonces te diría mi relación bien, fui presidente de dos comisiones durante mi periodo, una de la Comisión de Cultura y la otra de la Comisión de Derechos Constitucionales y Colectivos. Fui también vocal del CAL en un periodo y miembro de la Comisión de Fiscalización. Creo que he ocupado los ámbitos más importantes de la Asamblea como presidente de dos comisiones, vocal del CAL, que es la parte administrativa básicamente, y de administración de la Asamblea Nacional, y además una de las comisiones más interesantes, que es la Comisión de Fiscalización, ¿no? Que es donde tengan cosas muy importantes. Entonces, mi relación con los sectores sociales de Riobamba, de hecho, yo abrí una oficina acá para atender todos los días con personas permanentes, y 2 días, los lunes y los viernes, y los sábados, hacíamos aquí recibir a las personas, ver cuáles son los elementos, llevar causas de la provincia de Riobamba a visibilizarlos ahí en la Asamblea Nacional, sacar resoluciones, incluir las observaciones de las leyes. Es más, me acuerdo que en algunas votaciones yo llamaba a los distintos gremios que a veces se reunían en asamblea para escuchar cómo van a ser las votaciones, y les llamaba, me acuerdo, desde la Asamblea Nacional: compañeros, así está el tema, ¿votamos o no votamos de esa manera? O sea, era con conciencia, ¿no? Entonces decía, bueno, sí, dele Marcos, ok, vamos a votar de eso, y si ustedes me dicen no, pues no voto así. Fue un tema súper interesante porque yo llegué como único movimiento de Amauta, era el único ahí. Sin embargo, no me quedé solo. Conformé un bloque legislativo que es con Paco Moncayo, por ejemplo, que era una personalidad en ese tiempo ética, política, y hicimos un buen proceso. No era una oposición a Correa, apoyábamos cosas, pero también en el autoritarismo, en algunos elementos que, por supuesto, en temas de corrupción. Nosotros marcábamos la diferencia en señalar cosas complicadas, como en cualquier gobierno, y la función de legislación y fiscalización deben ser en ese marco, privilegiando lo que la ciudadanía quiere y no solamente la ideología, o peor, una posición a un partido político o a un gobierno. Su trayectoria es increíble, sorprendente más que todo para los nuevos jóvenes. ¿Cómo hace para que, posterior a ser asambleísta, llegue al movimiento Suma? Y por ello también a ser asesor del alcalde de Quito, Mauricio Rodas. Y aquí en la ciudad de Riobamba también ser asesor del alcalde Napoleón Cadenas. A ver,
¿Cómo llego a Suma? Bueno, pues tuvimos esa complicación en el movimiento Amauta y yo ya estaba con el bichito del tema político de ir madurando. Y por ahí veo un joven que aparece, las redes sociales recién estaban apareciendo. Y me acuerdo, aparece un joven en Facebook y YouTube diciendo las cosas que el gobierno insultaba de Correa y planteando nuevas cosas. Entonces me inquietó mucho y dije, ¿quién es ese joven que está ahí? Y era Mauricio Rodas, ¿no? Un joven que o sea, no es de la élite económica, pero era un joven que tenía muchas iniciativas en cambiar un tema, porque él no viene de un proceso social, él es un académico, él era alguien que venía trabajando en una ONG, que venía estudiando en Estados Unidos, en México, y había trabajado en cuestiones sociales más de perspectivas académicas, pero quería involucrarse en la política. Entonces digo, ¿quién es él? Me hicieron el contacto y de hecho él me buscó a mí porque sabía que estaba en la asamblea y que ya no había posibilidades, que alguien le comentó, no sé, sobre esta posibilidad de que yo siendo asambleísta ya no tenía un movimiento, porque lo de Amauta sucedió cuando yo fui asamblea, casi a las finales de lo que yo fui asambleísta. Entonces nos reunimos en Guayaquil, me acuerdo claro, y me dijo, Marco, mira, esa es la visión, soy joven, tú también te veo joven, hagamos un tema, esto no parte, y tengo que señalar que me gustó mucho eso. Ya decía él en ese tiempo, estoy hablando de 2012, 2013, que las ideologías, cero, que la nueva visión de los jóvenes era solucionar los problemas de los ciudadanos, ¿no? Me acuerdo en ese tiempo, lo hablamos, lo discutimos, decía, oye, pero ¿de qué ideología eres? O sea, yo te puedo decir que más allá tengo una ideología, soy de centro, pero más allá de ideología lo que yo planteo es la solución a los ciudadanos. Esa es la visión que los jóvenes quieren, que la gente quiere. Te estoy hablando de los 2013, cuando tuve ese diálogo con Mauricio Rodas. Entonces dije, oye, chévere, sí, bueno, te pregunto esto porque si eres de derecha y me muevo con sectores sociales, si eres de izquierda tampoco me muevo por ahí, nosotros creo que somos de centro. Entonces logramos esa primera parte y fui uno de los primeros líderes que se incorporó, casi, pues no decirte, fundador del movimiento Suma, conjuntamente con Mauricio Rodas. De ahí hemos caminado, por supuesto ya en un ámbito más bien político, no organizacional, tengo que ser claro, porque yo entendí que este tema no hay que, o sea, ya la Composiech, la FEINE tenían distintas líneas, es decir, había unos grupos que estaban con Amauta, otros también con Pachacuti, otros con izquierda, derecha, ya no tomó una línea y una posición, pues fui a ser parte de una opción más. Pero me gustó muchísimo y esos buenos vibras de Mauricio Rodas pues hizo que quedara posterior de fundar, de apoyar estos temas, quedara creo que en un cuarto, quinto lugar, pero con un joven sin recursos. Me acuerdo que ni siquiera tenía plata para campaña, un carro viejo que andaban caminando, me contaban, ahí yo alguna vez lo vi, entonces quedar cuarto era un éxito tremendo, y un joven que por ahí apareció solamente en las cámaras haciendo ciertos planteamientos. Entonces lo catapultó, ¿no? Y luego de eso, él no tenía previsto ser candidato a alcalde de Quito. Me acuerdo clarito que él alguna vez me consultó y me dice, Marco, ¿qué opinas? Quiero ser, me están planteando la candidatura a la alcaldía de Quito. Le digo, primero vele si vas a llegar, porque bueno, llegar cuarto a nivel nacional es cosa seria, pero si llegas de acá para ir de candidato a alcalde y no ganas, te jodiste. Entonces te complicas. Entonces me dice, sí, pero yo cuando me meto voy a hacer, digo, y cuando me dice, acepté, digo, que Dios te bendiga, porque ganar en Quito en esas complicaciones, ARC, mira el contexto en el que gana Mauricio Rodas, gana en un contexto donde Rafael Correa tenía en Quito el 70% de aprobación, y el alcalde a la reelección era Augusto Barrera, ¿sí? Entonces enfrentarte a ese monstruo, un joven que está por ahí, por eso yo creo en algunos temas muy, muy interesantes que se deben trabajar. Entonces era imposible por no decirlo. Entonces cuando me dice, ya acepté, le digo, oye, que Dios te bendiga, porque mira que Correa tiene una aceptación del 70%, y el ahijado es el alcalde de Barrera, entonces ganarle, imposible. Bueno, y se logró ese hecho histórico. De hecho, yo no fui candidato, no he vuelto a ser candidato a la asamblea desde que gané. He intentado
otro espacio en la provincia, pero no he vuelto a ser candidato a la asamblea por la provincia de Chimborazo. A partir de esa participación apoyamos lo de Mauricio Rodas, y alguna vez me dijo Marco, yo era el más experimentado, siempre a veces me sentí importante porque me llamaba Mauricio Rodas, ¿no? Entonces decía, bueno, va a hacer esto, y alguna vez pues conversamos sobre cómo podía apoyarlo, o sea, siempre que me tenía en vista de qué podía hacer. Fuimos a Quito, justamente en 2 espacios. Tuve la posibilidad de acompañarlo antes de ir de asesor a la Asamblea Nacional. Fui coordinador distrital de comercio, que es el encargado de todo el sistema de comercio del Distrito Metropolitano de Quito, y luego también asesor, en este caso, de obras públicas de parte de la alcaldía, todo lo que se refería en obra pública del Distrito Metropolitano de Quito, ¿no? Entonces fue un aprendizaje interesante porque mira las bases, es una cosa ser dirigente, es otra cosa ser autoridad, es otra cosa ser político, y otra cosa es ser funcionario, o sea, de un municipio. Entonces cada uno para mí ha sido un riquísimo aprendizaje para hacerlo. Entonces en ese contexto pues acompañamos a Mauricio. Algunas cosas, como en toda administración, fueron positivas, el metro, cosas bien grandes, también dificultades en la administración, como en toda cuestión burocrática. Pues luego me vinculo acá también con Napoleón Cadena, alguien que conocía, que veía que venía de un periodo bastante difícil y que vio en mí una posibilidad de acompañamiento. Pero ahí sí te tengo que ser claro. Una es la cosa de Quito, porque uno dice, ay, el Marco viene de Quito, ¿sabes? No. Cada realidad es distinta. Es decir, si tú estás en la alcaldía de Riobamba, bueno, ya conoces el COTAD, conoces algunas, pero es distinto una gestión en Riobamba hacerlo una en Quito, o hacerlo una en Guamote, o hacerlo otro en otro contexto. Cada uno tiene su realidad, y para mí cada uno de estos espacios han sido un aprendizaje distinto que va formando y fortaleciendo también este conocimiento que es la gestión pública. Y para concluir este tema de parte de su liderazgo, más que todo, y de la parte que usted menciona político, de servicio en Quito, aquí en Riobamba, ¿qué significa para usted ser esa persona que ha tenido una trayectoria increíble? Porque para cualquier joven que está iniciando en el tema político, académico, ¿qué mensaje le podría dar a ella? A ver, creo que cada uno va marcando su motivo de vida, es lo que yo llamo. Hay alguien que me dice, oye Marco, como yo trabajo bastante con indígenas, y algunos son comerciantes, otros son empresarios, ahora tienen de todo, ¿no? Entonces, oye, metámonos a un tema económico, o sea, yo soy malo, o sea, invierto 100 y pierdo los 100. Hay otros que tienen $100 y hacen miles de dólares, ¿no? Entonces, yo sí concibo en que cada uno define su vocación, su gestión de vida. Yo, y de mis hermanos, somos 7 hermanos, soy el único que me dedico a estas cuestiones sociales y políticas. O sea, ellos siempre me cuestionan, algunos han generado su empresa, o sea, no están vinculados a un sector público, pero han generado su propia perspectiva de desarrollo económico. Entonces, yo definí esto. Y si volvieran a hacer y me pedirían si vuelvo a hacer lo mismo, lo haría, porque me siento bien y no hay muchas cuestiones a lo mejor económicas. Yo digo, una persona normal, tranquila, no, eso sí nunca ha sido complicado en los ámbitos de corrupción. Puede haberme equivocado en decisiones políticas, pero corrupción o algunos otros elementos absolutamente ni por mi cabeza. Entonces uno vive la vida tranquila, como me ves caminando por Riobamba, con una mochila, o a veces con un traje, o a veces con poncho, depende de cómo esté, no tengo ninguna dificultad. Y creo que ese es uno de los motivos de que los jóvenes puedan ver su motivo de vida. Su motivo de vida, algo que les permita, en el corto tiempo que uno tiene de paso por este mundo, pues hacer lo que le gusta, generar unos cambios, una transformación que lo tenga. Yo creo que estoy ya en una etapa de acompañar, de eso de lo que dicen los sabios de la comunidad. Entonces, por eso no me ves activo o sea, a mí me dicen, ¿vas a ser candidato? Digo, no quiero ser candidato, no, nunca hay que decirles agua no hay de beber, pero estoy en una etapa donde el asesoramiento me queda muy bien. A Napoleón Cadena le dijimos qué cosas son buenas, usar una perspectiva de gestión transparente, a veces es difícil. Y lo mismo con Mauricio Rodas. Estamos ahorita
asesorando también algunas empresas nacionales, estamos metidos con la universidad. Y ahí sí planteo ya un tema final que yo creo que estoy en lo que te señalaba. Yo he llegado a la conclusión y estamos trabajando un movimiento de la visión de social y política indígena liberal. ¿Qué es esto? Primero, tú tienes ejemplos como la cooperativa Fernando de Aquilema y estoy trabajando muchísimo en eso. La cooperativa Fernando de Aquilema se mueve en un ámbito eminentemente liberal, es decir, democrático, es un sistema liberal, ¿no? Donde tú tienes reglas en ese marco, compite con el resto del sector financiero en general. Y pongo el de Aquilema, pero son muchas, ¿no? Puede ser Muchurruna, puede ser Minga, puede ser cualquier institución, pero no ha perdido la identidad, ¿no? Y hay gente que hoy, los indígenas también, hay empresarios, se mueven con reglas eminentemente empresariales, se mueven, si tú vas a los medios de comunicación, también tienes que competir en un mundo liberal donde hay otros medios, donde hay otros compañeros, pero a lo mejor nunca vas a perder esa identidad. Entonces, esta visión no es la tradicional que se nos pintan a los pueblos indígenas, y de hecho estamos hablando con las universidades para retomar este debate y esta conceptualización, porque yo no me considero de izquierda, pero no dejo de ser un indígena, ¿no? Y mucha gente no está en una perspectiva de izquierda o en una visión de Pachacuti, que la respeto, tengo amigos de izquierda, o sea, nos llevamos bien, somos amigos, nos tomamos un café, discutimos de la política, consensuamos y a lo mejor hacemos, pero yo no soy de esa visión. Entonces, venimos trabajando ya en esta visión, en una propuesta más bien de la perspectiva indígena liberal. He tenido algunas exposiciones ya, por ejemplo, en compartir con la Embajada de Canadá, indígenas de Canadá, de Australia, con la Universidad Central. Hace un rato tuvimos un encuentro muy, muy interesante. Entonces, donde se va plasmando esta visión no solamente en Ecuador, sino a nivel internacional, de que nos gusta a nosotros la visión, la perspectiva de un sistema democrático liberal. Por eso te digo liberal, porque venimos, y te hice esta historia de la revolución liberal en el Ecuador. ¿Por qué hoy estoy diciendo? Defendemos las libertades. Y un principio inclusive evangélico es que Dios no te obliga a que seas evangélico, es tu decisión. Y yo defiendo eso, o sea, nadie te tiene que obligar a que seas de Pachacuti o pertenezcas a la CONAIE ni a la FEINE, tú decides quién seas. Esa es la perspectiva de una visión liberal, y creo que está cimentada ya en muchos indígenas a nivel nacional, y ese es el proceso que vamos a continuar. Inge, para ir concluyendo esta entrevista, usted en su presente y en su proyección, ¿ha pensado candidatizarse para las próximas elecciones seccionales a nivel provincial? No lo he tenido, si me preguntas hoy, no lo tengo presente, no es mi prioridad. Estoy trabajando con universidades, estoy trabajando con sectores productivos. De hecho, he tenido reuniones ya con gente muy interesante de la Cámara de Comercio a nivel nacional. Estamos en una perspectiva con universidades. Esa es mi prioridad por hoy. Nunca hay que decir de esta agua no voy a beber, porque luego terminamos atragantados. Pero te digo, la política y la participación. La política sí es una prioridad en este otro contexto académico, en este contexto de acompañar procesos, ¿no? Esa es una prioridad. La participación política ha pasado a no ser una prioridad para mí en este momento, sino mejor acompañar procesos, pero también si hay una buena perspectiva de acompañamiento a un proceso nacional o a un proceso de movimiento y se considera, posiblemente podría serlo. Pero en este momento no es una prioridad, tengo otras prioridades que se están trabajando en ese contexto, y además creo que hay nuevas generaciones que uno puede acompañar, ¿no? Entonces, nos estamos enfocados más bien en trabajar con jóvenes que permitan que tengan esa vocación y que quieran darle todo, como cuando uno dio todo, ¿no? No miraba si tenía hambre, dinero, no dinero, si simpatizaban con uno, yo lo movía a los ideales. Yo ya estoy en una etapa más tranquila donde no quiero complicarme mucho la vida, todos llegamos a ese proceso. Entonces, pero impulso y apoyo todo este tema, ¿no? Entonces, hay posibilidades, pero hoy no es mi prioridad. Inge, un mensaje para la comunidad universitaria y más que todo para los jóvenes indígenas que nos estamos enraigando hacia la academia, porque son estos últimos 20 o 30 años que los indígenas recién estamos
llegando a la academia para ser parte de la sociedad, de la política, más que todo para esta nueva juventud que viene, porque viendo la realidad actual, los jóvenes, desde mi persona, no queremos saber nada de la política, porque está corrompida, mucha corrupción. ¿Qué mensaje le podría dar a los nuevos jóvenes que están llegando a este día? A ver, la política, o sea, tú vas a Europa, en toda parte hay corrupción. Lo que tienes que bajar, eliminarla no vas a poder, lo que puedes es bajar esos indicadores de corrupción. Pero ¿quién los va a hacer? Como yo pensaba en la FEIN, o sea, yo hablaba, quería cambiar el mundo. No fui a Naciones Unidas, he tenido una trayectoria de participación en Naciones Unidas, en Nueva York, en Ginebra, estar en todas las conferencias mundiales para la discriminación y el racismo. O sea, yo quería comerme el mundo, ¿no es cierto? Pero, y creo que en algún tema logramos incidencia. Entonces, si tú, como los jóvenes, no toman ese riesgo ahora y se hacen solamente los sordos, los de la vista gorda, esto va a empeorar. Porque al final nosotros nos vamos a ir y los que van a quedar son ustedes. Y quiera que no les va a tocar asumir esa responsabilidad. Y qué bueno que vayan asumiéndolo desde ahora. Es como yo, 27 años, a lo mejor no entendía bien las cosas, pero poco a poco el camino ha ido dando conocimiento y como dice, creo que la acumulación del conocimiento, la perspectiva de trayecto genera sabiduría. Entonces en ese contexto decirles que continúen, involúcrense en la política, lleven este proceso, a ver, no la politiquería, porque algunos quieren ser candidatos a la asamblea sin saber ni siquiera qué es la asamblea. O sea, eso también es un error. Entonces, si te gusta la política, anda desde abajo, métete en una organización de profesionales, de pueblos indígenas, involúcrate en ello. Porque yo cuando fui a la asamblea, muchos van a decir, este fue un buen asambleísta, no es porque fui, sino que yo ya tenía un bagaje de qué hacía la Asamblea Nacional. Yo me iba a la Asamblea Nacional a luchar para que vayan ciertas normativas, a la fiscalización, a quienes debe hacer, no ser corrupto desde fuera. Entonces, hay ciertos elementos que se debe hacer. Entonces, ahora, lastimosamente, los jóvenes están diciendo, yo quiero ser alcalde, yo quiero ser asambleísta, y está bien ese deseo, pero la conciencia debe ser involucrarte y no coger como paracaídas de ese momento, ¿no? Y desarrollar básicamente algunos elementos muy interesantes que creo que los indígenas evangélicos, y tú hablaste algo de la academia, o sea, no todos van a ser políticos. Yo entendí que no todos debemos ser pastores. Yo no soy pastor, estudié teología, tengo otro ámbito de formación, ¿me entiendes? Cada uno tiene que hacerlo. Pero hay algo que te pediría, sobre todo a los indígenas evangélicos. Escriban. No hay nada escrito, yo te estoy hablando y mucho no conocías y tú te asombras. Del otro lado, en cambio, hay mucho escrito, ¿no? Entonces tú vas a googlear y encuentras que nada de lo que te he dicho encuentras ahí. Y por eso estoy escribiendo algunas cosas. Entonces los nuevos jóvenes, hay algunos que tenemos que escribir las cosas que hacemos, los procesos que hacemos, porque la memoria histórica, si bien es cierto, los indígenas somos orales, pero hoy por hoy el tema de escribir te va a permitir trascender el conocimiento y no inventar el agua tibia. Los errores que yo cometí, posiblemente tú ya no los cometas, y los que tú cometas ya no lo hagan las futuras generaciones, y cómo vas mejorando un proceso social y comunitario. Entonces involúcrense, escriban, no le tengan miedo a la política, y la política no siempre es solo ser candidato. Como dije, no voy a ser candidato, pero voy a estar vinculado en la política. Así es que gracias, tocayo, por la entrevista, y cualquier cosa a las órdenes. Un gusto, entonces, agradecido por tu tiempo. No, más bien a ustedes.